Hola y bienvenidos a De Física. Hoy vamos a resolver un problema relacionado con la ley de Ohm. En este ejercicio nos piden determinar la corriente total, los valores de corriente y voltaje para cada una de estas resistencias. Antes de empezar con el desarrollo del problema, debemos recordar que dos elementos se encontrarán en serie si se encuentran sus terminales conectados a un solo punto. Si estos elementos se encuentran en serie, entonces la resistencia equivalente se calculará como la suma de los valores de cada resistencia en serie que encontremos. Mientras que tendremos los elementos asociados en paralelo si estas resistencias tienen dos puntos en común. Entonces calcularemos la resistencia equivalente a través de esta ecuación. Bien, entonces empecemos el desarrollo y vamos a centrar nuestra atención en las resistencias R2 y R3. Como podemos observar, R2 y R3 están conectados en este punto y también en este otro punto. Por lo tanto, R2 y R3 comparten dos puntos de conexión. Podemos indicar entonces que estas resistencias se encuentran asociadas en paralelo. De ser así, la resistencia equivalente de estas dos, a la cual denotamos como resistencia equivalente 1, viene a estar dado por 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Reemplazando los valores, 1/3 más 1/6, obtendríamos que la resistencia equivalente es de 2 ohmios. Es decir, en lugar de tener estas dos resistencias, yo puedo reemplazarlas por una equivalente con un valor de 2 ohmios. Y entonces aquí tenemos la resistencia equivalente 1. Ahora si centramos nuestra atención en estas dos resistencias, observamos que sus terminales tienen un solo punto en común de conexión. Y si circulara una corriente por esta zona, podríamos ver que la corriente que circula es la misma. Por lo tanto, podemos decir que estas resistencias se encuentran asociadas en serie. Y la resistencia equivalente para dos elementos en serie viene de la suma de R1 en este caso más resistencia equivalente 1. Reemplazando los valores, R1 es 4 y la resistencia equivalente 1 es 2, por lo que esta nueva resistencia equivalente sería 6 ohmios. Quiere decir que en lugar de estas dos resistencias yo puedo reemplazarlas por una equivalente de 6 ohmios. Reemplazamos aquí entonces y tendríamos R equivalente 2 6 ohmios y R4 8 ohmios. Aquí una vez más debemos notar que tanto R4 como R equivalente 2 tienen este punto y este otro punto de conexión. Por lo tanto, ambas resistencias se encuentran asociadas en paralelo. La resistencia equivalente de estas dos, que corresponde a la resistencia total del circuito, vendría a estar dada por 1 sobre 1 R equivalente 2 más 1 sobre resistencia 4. Reemplazando los valores tendría 1 sobre 6 más 1 sobre 8, resultando que la resistencia total para el circuito es de 3.43 ohmios. Quiere decir entonces que nuestro circuito inicial podemos reducirlo a una fuente de 12 voltios y una resistencia total de 3.43. En este circuito ya puedo yo determinar cuál es la corriente total, aplicando la ley de Ohm. Esta ley me dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por el valor de la resistencia. Si quiero determinar la corriente total, deberé dividir el voltaje total o voltaje de la fuente entre la resistencia total. Reemplazamos los valores, sería 12 voltios entre 3.43 ohmios, resultando que la corriente total es 3.50 amperios. Quiere decir que por esta resistencia circulan 3.50 amperios. Pero recordemos que esta resistencia proviene de asociar dos resistencias en paralelo, que eran la resistencia R4 y R equivalente 2. También debemos recordar aquí que cuando tengo elementos en paralelo, todos ellos tienen el mismo voltaje. Dado que están conectados directamente a la fuente, yo sé que el voltaje para cada una de estas resistencias corresponde a 12 voltios. Yo puedo concluir entonces que como se encuentran en paralelo, el voltaje de la resistencia equivalente 2 es igual al voltaje de la resistencia 4 y es igual al voltaje de la fuente, que en este caso es 12 voltios. Para calcular la corriente, simplemente tendría que dividir la corriente que pasa por la resistencia equivalente 2, sería el voltaje de esta resistencia, voltaje equivalente 2, entre la resistencia, y eso sería 12 voltios, entre 6 ohmios, resultando que la corriente que circula en esta rama es de 2 amperios, mientras que en la resistencia de voltaje de la resistencia 4 entre R4
El voltaje de la resistencia 4, como hemos indicado, es 12 voltios y la resistencia 8 ohmios, resultando que la corriente es 1.5 amperios. Con esto habré determinado la corriente a través de esta resistencia y de la resistencia R4. Aquí debemos recordar que esta resistencia equivalente 2 proviene de asociar otras dos resistencias. Si regresamos al paso anterior, podemos ver que esa R equivalente venía de asociar R1 con R equivalente 1 que estaban en serie. Yo sé que si tengo dos elementos en serie, la corriente que circula es una sola, y es la corriente que hemos calculado hace un momento. La corriente que circula por la resistencia 1 es igual a la corriente que circula por la resistencia equivalente 1 y eso es igual a 2 amperios. Este valor lo habíamos calculado en el paso anterior. Entonces, para hallar el voltaje, utilizando la ley de Ohm, diríamos que el voltaje en la resistencia 1 será la corriente que circula por la resistencia 1 por el valor de la resistencia. Esto resulta en 2 amperios por 4 ohmios, lo que me da como resultado 8 voltios. Mientras que la resistencia equivalente 1, el voltaje en esa resistencia será la corriente que circula por la resistencia equivalente 1. La corriente, una vez más, 2 amperios, la resistencia 2 ohmios, por lo que el voltaje sería 4 voltios. Es decir, en esta resistencia tengo un voltaje de 4 voltios. Finalmente, recordar que esta resistencia provino de la asociación de dos resistencias más. Provenía de la asociación de R2 y R3 que estaban en paralelo. Y cuando tengo elementos en paralelo, yo sé que los voltajes son iguales. Por lo que el voltaje de la resistencia 2 es igual al voltaje de la resistencia 3, que correspondía al voltaje de la resistencia equivalente 1, 4 voltios. Si ya conozco el voltaje, aplicamos la ley de Ohm para indicar que la corriente a través de este elemento sería el voltaje de ese elemento entre el valor de la resistencia. Si reemplazamos los valores, 4 voltios entre R2, que es 3 ohmios, obtenemos 1.33 amperios. Y la corriente a través de la resistencia 3 será el voltaje en la resistencia 3 entre el valor de la resistencia 3. Una vez más, recordando que los voltajes son iguales, aquí sería 4 voltios entre la resistencia 6 ohmios, lo que resulta en 0.67 amperios. Con esto hemos determinado todos los voltajes y corrientes para el circuito que nos indicaba el problema. Espero que este video haya sido de utilidad. No olvides regalarnos un me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.